Los Carmeli vitis florigera, splendor celi Virgo poerbera, singularis. Mater mitis se virines iam, Carmelitis da privilegia, Stella de la dedicación del año 2001. Yo, lo que me toca a mí ahora aquí es, en primer lugar, dar gracias a todos los que han contribuido para llegar a este momento. Muchas gracias y también a los ponentes, al padre Eduardo y al padre Fernando. Muchísimas gracias ya de antemano por vuestras reflexiones. Y también, aunque sea de antemano, quiero dar gracias, espero que sea así, al señor obispo, que ha cedido a venir con nosotros y culminar también esta celebración con la Santa Misa. Entonces, yo nada más voy a ceder ahora la palabra a Antonio para que presente al primer ponente, que es el padre Eduardo. Bien, buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, pues del padre Eduardo, lo primero es que es carmelita, carmelita descalzo sobre lo que él se identifica en primer lugar. Nació en el Burgo de Osma en 1966, entró en el Carmelo con 18 años, se ordenó con 25. Bueno, pues ha estado en diferentes conventos, en diferentes tareas. Ha estado en el desierto de Las Palmas, en Caravaca de la Cruz, en Valencia, en Zaragoza, en Lérida. Ahora, precisamente estaba en Soria, y en estas cosas era miembro del Consejo Presbiteral de la diócesis, y va a Barcelona. Ha sido director del Centro de Espiritualidad, ha sido párroco y, bueno, tiene una larga trayectoria de conferencias en Europa, en América, en Egipto, en Medio Oriente y también de publicaciones de libros. Entre ellos, pues bueno, en este año jubilar de San Juan de la Cruz ha publicado Luz en la Noche del Alma, Vida y Legado de San Juan de la Cruz. También ha publicado un tratado de teología espiritual que le enseñó la Fonte, que Manicorre, que está en la BAC. Una introducción a la Sagrada Escritura, La Palabra me da vida, publicado en Verbo Divino. Ha preparado 2 ediciones de la Historia de un alma de Santa Teresita, publicadas en La Habana y en Santo Domingo. Incluso en árabe, tiene publicaciones en castellano, en italiano, en árabe sobre Santa Teresa. Hablar de Dios y del hombre en el siglo XXI, introducción a la teología y sus contenidos, en Monte Carmelo en el 2019. Y bueno, pues una serie de libros. Y también folletos, participación en obras en coordinación con otros autores, en revistas científicas. Bien, pues sin más, le dejo a él la palabra. Bueno, gracias a todos. Sinceramente, para mí es un placer acudir a esta casa y compartir con ustedes este encuentro en el que estamos personas provenientes de distintos lugares y con distintas vocaciones específicas en la Iglesia. De alguna manera se cumple aquello que dice el Apocalipsis de la comunidad de los redimidos, donde hay personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y esto se puede aplicar perfectamente también a las órdenes mendicantes tradicionales, franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos. Somos familias en las que hay distintas ramas, distintas vocaciones específicas, distintos estados de vida, pero que somos conscientes de poseer un regalo específico para la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los talentos dice que a cada uno se le ha dado algún talento, alguna capacidad, a unos muchos, a otros pocos, pero a todos nos pide que los hagamos fructificar.
Al que no los hace fructificar le llama siervo malvado. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. En la Orden del Carmelo podemos decir que nuestro talento específico ha fructificado y hoy somos una familia extendida por el mundo entero. El padre ha hablado de algunos de mis viajes por ahí para dar cursos y actividades y puedo decir que me he encontrado con la realidad del Carmelo en distintos continentes y en distintas circunstancias. Parroquias en ciudades, casas de espiritualidad en el monte, centros de formación, centros de ayuda social. El Carmelo hoy está extendido de tal manera que abarca toda la realidad, todos los países, todos los idiomas, todas las sensibilidades. Pero claro, cuando miramos un poquito alrededor y vemos ahora nuestra presencia aquí, religiosas de distintas congregaciones, frailes también de la Orden del Carmelo de la Antigua Observancia y de los Descalzos, seglares unidos a la Orden por distintos vínculos, nos damos cuenta de que el Carmelo abarca un abanico tal de vocaciones específicas que lo que tenemos que aclarar primero de todo es qué es lo que nos une, qué es lo que nos identifica, más allá de cómo vestimos, de cómo nos alimentamos, de dónde nos encontramos. Tenemos que encontrar un substrato común para toda nuestra familia. Ciertamente, cuando se habla del Carmelo, históricamente se identifica esta palabra con contemplación. Los primeros capítulos generales del siglo XIII, todos insisten en esto, la vocación contemplativa del Carmelo. Los primeros documentos pontificios del siglo XIII, todos insisten en esto. Y los documentos externos al Carmelo del siglo XIII también hablan de lo mismo, de estos frailes que como las abejas colectan el néctar de las flores para transformarlas en miel, los carmelitas en la contemplación recogen esta miel espiritual que después esparcen por el mundo. Por lo tanto, hay una palabra que nos caracteriza, que nos identifica y que a través de los siglos se ha repetido. Si hablamos de Santa Teresa de Jesús, dice: todas las que llevamos este hábito estamos llamadas a la oración y contemplación. En el folleto que he preparado para hoy, un poquito, no esperen que lo lea, que yo no leo nunca mis clases, no voy a leer menos aún una conferencia. Ahí sí que les hablo un poquito de intentar especificar qué es la espiritualidad, qué es la mística, qué es la oración, qué es la contemplación, pero aquí no me voy a detener en todo ello, solamente la contemplación, que es el elemento quizás más característico. Para poder entender de qué hablamos, tenemos que acudir a la filología y a los orígenes del cristianismo. Los padres de la Iglesia de los primeros siglos, especialmente los padres griegos, insisten todos en que cristianismo significa contemplación y cristiano significa contemplativo. Lo encontramos en toda la tradición espiritual que se ha mantenido a lo largo de los siglos, especialmente en Oriente, y en la tradición mística que se ha mantenido también en Occidente. Cristiano significa contemplativo. Incluso identifican los padres de la Iglesia como el mayor contemplativo a nuestro Señor Jesucristo, que está en la presencia del Padre continuamente, y a la Virgen María como los grandes modelos de contemplación. Pero después ya, descendiendo a lo concreto, desde San Ireneo en adelante se insiste en que ejemplo de contemplación es Adán en el paraíso, porque camina con Dios, dialoga con Dios, está en la presencia de Dios. Y esto es la contemplación. Recordemos que los primeros tratados cristianos, tanto los de Oriente como los de Occidente, se escriben en griego. Incluso en las catacumbas, hasta bien mediado el siglo III, todas las inscripciones son en griego también. Y que en griego contemplación se dice teoría. Las palabras ciertamente evolucionan, todas las palabras evolucionan con el paso del tiempo, pero en origen
ustedes saben de sobra, Theos es Dios, ahí no hay duda, y oreo es mirar. Contemplación es tener la mirada de Dios sobre el mundo, no quedarnos en las apariencias, no quedarnos en lo externo. Cuando la Sagrada Escritura insiste en que Dios conoce lo que hay en el corazón, en que Dios no se queda con las apariencias, nos está indicando lo que los padres de la Iglesia entendían por la contemplación, una mirada en profundidad. Entonces, también podríamos traducir esta palabra como la mirada que sabe descubrir a Dios. Y aquí esto es lo esencial del cristianismo. Jesucristo nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una de dos, o lo creemos o no lo creemos. Es fácil decir que Dios se manifestó a San Agustín, o que Dios se manifestó a Santa Clara de Asís, o que Dios se manifestó a San Juan de la Cruz. Pero este mismo San Juan de la Cruz empieza los dichos de luz y amor diciendo: muchas veces se ha manifestado Dios a nuestros antepasados, pero ahora que la malicia va creciendo, todavía manifiesta más su misericordia. Dios se ha manifestado siempre su gracia a los mortales, pero en nuestros días todavía más. ¿Qué sucede cuando decimos que estamos en unos tiempos en los que no nos encontramos con Dios, en los que no descubrimos su presencia? Pues que quizás tenemos demasiado ruido en el corazón, que quizás tenemos demasiada tierra o humo en los ojos y nos impide descubrir esta presencia amorosa. Nos pasa como a los discípulos de Emaús. Jesús caminaba con ellos, pero no eran capaces de reconocer esta presencia. Y nos pasa como a todos los cristianos de todas las épocas. Tenemos que hacer el esfuerzo para descubrir que el Evangelio se cumple realmente y que podemos ser bienaventurados también cuando lloramos y también cuando sufrimos y también cuando tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, si nosotros somos capaces de descubrir esa presencia amorosa de Dios en nuestras vidas, en la salud, en la enfermedad, en las alegrías, en las tristezas, somos contemplativos. Y esto es lo que el Carmelo tiene que aportar a la Iglesia, empezar por ahí. La contemplación para nosotros no puede ser un ratito de oración, un ratito de reflexión. La contemplación es una actitud de vida que te permite descubrir esa presencia del Señor en la existencia concreta, cotidiana, que nos toca vivir aquí y ahora. Al fin y al cabo, esto también es la espiritualidad. Es encarnar el cristianismo aquí y ahora. No basta, repito, con decir: ¡ay sí, qué tiempos más maravillosos aquellos de Santa Teresita! Cuando ella abre el corazón y en el Evangelio descubre perlas admirables. Pues no eran más sencillos que los nuestros, ni más fáciles, pero es su mirada la que hace que las cosas adquieran valor. Una de las estrofas que a mí más me gustan de San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual es precisamente esta. Hay dos seguidas que hablan de la mirada de Dios. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, en eso me adamabas y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Yo creo que en estas dos estrofas está la clave de la vocación de la familia carmelitana, de toda la familia carmelitana. Nos sabemos mirados por Dios y esta mirada nos hace sentirnos amados y valiosos. Vamos a ver. Nosotros visitamos un museo y vemos una obra de arte y depende de nuestra mirada, esa obra nos dice algo o no nos dice nada, pero hay que educar la mirada. Hay gente que dice más cuadros, más piedras y ya no quieren ver nada más allá. Pero cuando sabes mirar, estas obras de arte antiguas te hablan y en nuestras casas, en los conventos, en las catedrales, tenemos a veces relicarios preciosísimos de plata, de oro, con piedras valiosísimas y dentro que hay un hueso. Y uno dice, pero ese hueso ¿qué valor tiene? Pues depende de la mirada tuya. Si ese hueso pertenece a un santo y es testimonio de esa presencia de Dios en medio de los hombres,
una zapatilla. Bueno, pues si esa zapatilla fue usada por una persona significativa, es tu mirada la que da valor. Y en las casas, ¿cuántas veces tenemos un montón de cachivaches que objetivamente no valen nada? Pero, ay, es que este dibujito me lo hizo mi nieto. Y además pone, te quiero, abuela. ¡Buah! El marcado, por supuesto que vale más el marco que el papel, pero el valor afectivo es otra cosa. Es que esta medallita era de mi madre, y ¿cómo no la voy a conservar? Pues le tengo un cariño especial. Es que este anillo es el anillo de bodas. Hay objetos que les damos un significado, pero es nuestra mirada la que da el significado a esos objetos, no que en sí tengan un valor. Nosotros le damos valor. Pues dice San Juan de la Cruz que cuando nos sentimos mirados por Dios, nos sentimos engrandecidos por Dios, porque el mirar de Dios es hacer mercedes. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Dios mirándonos nos engrandece. Y dice San Juan de la Cruz, ante Dios somos morenos. Es como dice el Cantar de los Cantares, morena soy pero hermosa. Y él insiste en lo que significaba ser moreno en aquella época. No tiene nada que ver con la raza. En aquella sociedad, moreno es el que tenía que ir a trabajar al campo, como él mismo. Morenos son las personas de baja extracción social. Los ricos podían estar en sus palacios y miren los cuadros del Prado y de cualquier otro museo. Cuando representan a nobles o familias reales, pues, tienen unas caras blanquísimas, hasta el pelo se lo teñían de blanco cuando podían. Entonces, los ricos tenían la piel muy clara, pero los pobres, como dice el Cantar de los Cantares, morena soy porque he tenido que cuidar a los rebaños de mi familia y me ha dado el sol y me ha tostado y no he podido cuidar mi rebaño, mi cuerpo, mi persona. Pues dice San Juan de la Cruz, no quieras despreciarme aunque color moreno en mí hallaste. Tengo una pobreza humana fundamental y tengo una pobreza también causada por el pecado. Y yo me presento ante Dios sabiendo que ni tengo méritos, ni tengo ninguna capacidad de la que presumir. Yo le digo, tú me miras con amor y es tu mirada la que me embellece, es tu mirada la que me engrandece, es tu mirada la que da sentido a mi existencia. Bien, este es el primer punto y yo creo que fundamental, que nos une a todos los que formamos parte de esta familia del Carmelo, nuestra vocación a la contemplación, a saber mirar, a saber descubrir el valor real de las cosas, de los acontecimientos, a saber interpretar, a saber discernir con esa mirada de fe. Pero, por supuesto, esta dimensión contemplativa no se puede separar de la dimensión ascética. Nos asusta hoy esta palabra, pero de nuevo, si vamos a la filología, la ascesis es el entrenamiento, el esfuerzo. Podemos ver en San Pablo que lo tiene muy claro, es el esfuerzo que hacen los atletas para estar en forma y poder correr y vencer un premio que se marchita. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo similar. Así empiezan también los ejercicios espirituales de San Ignacio. Hay ejercicios físicos y hay ejercicios del espíritu para estar preparados a descubrir esta presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Dejemos de lado todo el aspecto negativo de que se ha cargado a lo largo de los siglos e identifiquemos la ascesis con la seriedad, con la honestidad, con el esfuerzo para poder vivir en serio nuestra vocación en la sociedad. Nos damos cuenta hoy de qué difícil es la convivencia. Sabemos que son más los que se divorcian que los que se casan. Sabemos que la mayoría de los que abandonan la vida religiosa no suele ser por problemas de fe, ni aun siquiera por problemas sexuales. Hay un libro famoso de Cencini, que fue tanto tiempo secretario de la entonces Congregación Aradicasterio para la Vida Consagrada, que dice el 90% de las peticiones de dispensa son por dificultades en la convivencia. Pues hoy hay cosas que nos cuestan porque valoramos mucho la individualidad, las propias capacidades, la libertad, y entonces nos cuesta adaptarnos a horarios, a relaciones humanas, a los roces,
Y esto es la verdadera ascesis, aceptar a los demás, aceptarme a mí mismo, que no siempre es fácil, vivir reconciliado. Si el Señor me mira y me acepta a pesar de que soy moreno, recordemos lo que he dicho antes, a pesar de que no lo merezco, pues tengo que aceptar que también mira con amor a los demás aunque no lo merezcan. Y entonces tengo que vivir en una relación humana también de acogida, como Dios me acoge. Si lo dice la palabra de Dios muy clara, amémonos unos a otros porque Dios nos ha amado primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos ha enviado a su Hijo y nos ha amado hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Entonces, si yo soy capaz de acoger ese amor, tengo que ser capaz también de compartir ese amor. Entonces, la dimensión contemplativa, descubrir este amor, esta mirada amorosa, tiene que ir acompañada por un esfuerzo para vivir conforme a lo que Dios espera de mí. Convertíos y creed en la buena noticia. Lo primero es la buena noticia. Y esto es la contemplación, descubrir que el Evangelio es una buena noticia, que Jesucristo está presente en mi vida, que no me deja de lado, pero esto conlleva una conversión, conlleva un adaptarme a las enseñanzas de Jesucristo y ya que Él me ha redimido, esforzarme por vivir como redimido. Bien. Cimiento sobre el que se puede construir nuestra existencia, la contemplación acompañada de las ascesis, de la seriedad, de la honestidad, del esfuerzo, por vivir conforme a la vocación recibida. Pero una vez dicho esto, el cimiento, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer a la Iglesia? ¿Qué nos identifica? Sabemos que hay multitud de carismas en la Iglesia y algunos lo tienen claro. Si tú preguntas a un salesiano, si preguntas a un escolapio, lo nuestro es la educación principalmente de los jóvenes, la educación principalmente de los jóvenes con problemas. Si preguntas a una hermanita de los ancianos desamparados, lo tiene claro. Lo nuestro es cuidar de las personas mayores y especialmente de aquellas que no tienen recursos para encontrar otro tipo de residencias. Si nosotros preguntamos a otro tipo de congregaciones, de institutos seculares, te pueden decir muy fácilmente cuál es su carisma. El nuestro no se identifica con ninguna actividad. Aquí estamos personas que nos dedicamos a actividades muy distintas. Yo miro a Fernando y ahora pues se identifica a lo mejor como párroco incluso, pero yo no lo identifico a él ni como párroco ni como exprior general. Yo lo identifico siempre con la formación, con una persona que se ha dedicado siempre a la investigación, a la publicación y a la formación intelectual en centros. Y digo, bueno, pues ahí tengo una persona. Pienso ahora en el general vuestro actual y lo identifico siempre con la formación de novicios. No me importa que también haya tenido otras ocupaciones, pero lo identifico con eso y ya está. Y miro a mi alrededor y a mi alrededor hay personas que se dedican a la educación, al cuidado de los ancianos, a la atención parroquial y nosotros decimos, bueno, nuestra identidad no se manifiesta en lo que hago. Nuestra identidad se manifiesta en un principio que está muy claro en la regla. Nosotros queremos vivir en obsequio de Jesucristo. Este es el propósito. Y para un medieval el propositum era lo mismo el cimiento, el fundamento, como el objetivo. Es decir, nosotros partimos de Jesucristo y caminamos hacia Jesucristo. Jesucristo, además, no es un Dios en abstracto. Ustedes pueden leer tranquilamente la regla benedictina, la más extendida en Occidente, y no aparece ni una sola vez la palabra Jesús. Se habla mucho de Dios, pero no aparece la palabra Jesús. Pueden leer la regla de San Agustín. Bueno, la regla de San Agustín ya saben que hay varias, pero la que siguen los canónigos regulares, los agustinos y los dominicos y tal, aparece una vez la palabra Jesús. En la nuestra, que es la más breve y la más, prácticamente es una concatenación de citas bíblicas para una vida espiritual.
Ahí no se habla nada ni de horarios ni de temas que desarrollan las otras reglas. Ahí se dice que nosotros queremos vivir en obsequio de Jesucristo, meditando la ley del Señor día y noche. Recordemos que la ley del Señor es el Evangelio, el Señor es Jesús y su ley, la ley, es la ley del amor, es la enseñanza de la buena noticia del Evangelio y viviendo para identificarnos con Cristo, para revestirnos de Cristo. Habla de una armadura. Ahí volveríamos a las tesis, y en esta armadura habla de la castidad, del silencio y de otros, de la laboriosidad, etcétera, de la acogida, de todos estos elementos. Pero en realidad nosotros lo que queremos es vivir en obsequio de Jesucristo. Nos hemos consagrado a Jesucristo. Él es la razón de nuestra existencia. Y por amor a Jesucristo podemos atender a ancianos y por amor a Jesucristo podemos atender a niños. O por amor a Jesucristo podemos vivir jubilosamente, jubilados, dedicados a dejarnos cuidar cuando nos toque. Si lo importante para nosotros no tiene que ser nunca qué hacemos, sino el sentido de nuestra existencia. Entonces, en la regla de nuestra tradición espiritual está muy claro. Primer punto, vivir en obsequio de Jesucristo. Pero desde el principio, unido a esto, está el segundo elemento, que es el que vamos a desarrollar ahora, imitando a la Virgen María, madre, modelo, hermana, compañera de camino. Aquellos primeros hermanos nuestros del Monte Carmelo, ya a finales del siglo XII, se llamaron hermanos de la bienaventurada Virgen María. Y cuando vinieron a Europa a principios del siglo XIII empezaron a tener dificultades, porque en una sociedad feudal admitían que fueran esclavos de la Virgen y siervos de la Virgen y oblatos de la Virgen, pero eso de hermanos les parecía una falta de respeto y no lo consideraban que fuera algo aceptable. Entonces, ellos quisieron insistir en que esta era su identidad, encontrar a María como hermana, como modelo, como compañera. Y esto ha marcado nuestra espiritualidad a lo largo de los siglos. Se pueden leer tratados medievales nuestros y se pueden leer también textos posteriores, pero todos van a insistir en esta imagen de María como modelo de nuestra existencia. Nos queremos conformar a María. Ella tiene que ser el modelo de fe, aquella que sin comprender todo se fía de la palabra de Dios y dice: aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Por supuesto, primero dialoga, primero pregunta, primero reflexiona, pero después dice: si Dios tiene un proyecto para mí, yo sé que Él conoce mejor que yo lo que me conviene. Me fío de Él. Él no solamente conoce mejor que yo lo que me conviene, sino que Él quiere para mí lo mejor. Y entonces me fío de Él. María para nosotros tiene que ser ante todo ese modelo de fe, de confianza en la palabra de Dios. Queremos vivir meditando esa palabra de Dios, pues María en este sentido es modelo de fe. Y María es también modelo de servicio, la que se pone deprisa, dice el texto bíblico, para ir a servir a Isabel, la que se da cuenta de que no tienen vino. María, modelo de caridad. Y María, modelo también de perseverancia en el servicio de Cristo y renovación de su sí a Dios en todos los momentos de su existencia, que no fue sencilla. Y es precisamente en nuestros momentos de sufrimiento cuando tenemos que renovar nuestro sí. Cuando todo sonríe es fácil. Miren, los que hemos trabajado en la formación, yo creo que por aquí todos, de una manera o de otra, pues nos damos cuenta con cuánta ilusión empiezan los jóvenes y vienen, pero con cuánta dificultad perseveran. En los primeros 5 años, después de la profesión perpetua o después de la ordenación sacerdotal, esto es tanto para sacerdotes diocesanos como para religiosos y religiosas, abandonan el sacerdocio, las órdenes, las congregaciones, en estos momentos el 50%. En Europa, en lugares como Brasil, supera el 80%. Esto preocupa y, de hecho, la Santa Sede lleva varios años que ha hecho congresos internacionales y han hecho documentos sobre este argumento, lo han tratado. El Papa Francisco, aunque está tan reciente el Papa León, también lo ha tratado ya varias veces. Este tema de los abandonos en los primeros años. Llegamos con 1000 ilusiones,
Pero después el aterrizar, el aceptar estar junto a la cruz. ¿Qué nos dice de María en el momento definitivo? Estaba junto a la cruz, ya está. No se nos dice que hablaba, que pensaba, que reflexionaba. Estaba. Este estar, este perseverar, este permanecer es también parte esencial de nuestra vocación, y María es también modelo en este ámbito. María es para nosotros verdaderamente modelo de consagración. Quizás nadie lo ha expresado tan bien como Santa Teresita. Repito, estos son unos argumentos que están presentes en toda la tradición carmelitana. Pero ya saben que Santa Teresita tiene un poema absolutamente singular, ¿Por qué te amo, María? Y ahí dice, mira, si yo contemplara tu grandeza, tus privilegios, no podría aceptar que soy tu hija. Una hija tiene que sentir que su madre comparte su vida, que llora con ella, que la acoge, y esto es lo que yo veo en ti. Entonces, yo lo que te amo y lo que admiro de ti es que te vas a por agua a la fuente, que compartes nuestra fe trabajada y esforzada, que te veo entre las demás mujeres. Es fácil en los cuadros pintar a los ángeles barriendo la casa y preparando la comida, pero Santa Teresita dice, a mí no me sirven las vidas inventadas de María. Yo quiero la vida real tal como se ve en el Evangelio. Entonces tiene este fantástico poema donde va repasando a la luz del Evangelio todo desde el principio hasta el final, hasta que la ve ya orando con los discípulos en la espera de Pentecostés y hasta que ya expresa su propio deseo de ir un día al cielo y abrazar a su madre. Porque ella insiste, para mí María es más madre que reina. Y veo mucho más a María con un delantal y una escoba en la mano que no con la corona y el cetro, aunque nosotros nos empeñemos en lo segundo y en llenarla de joyas. Pero encontrarnos con María como modelo, como imagen del carmelita que se deja revestir de las actitudes de María, posiblemente nosotros no nos vamos a ir a vivir a Nazaret. Posiblemente nosotros no vamos a repetir los actos de María. No estamos invitados a las bodas de Cana, pero queremos apropiarnos de sus actitudes. María, modelo de fe, María, modelo de esperanza, María, modelo de caridad principalmente, de servicialidad, y María, modelo de perseverancia en el servicio de Cristo y en la búsqueda de la voluntad de Dios. Vamos bien, ¿no? ¿Aún me dejáis un poquito más? Entonces, estábamos hablando de los primeros carmelitas. En el Monte Carmelo quieren vivir imitando al profeta Elías, la escuela de los profetas, y a María. En el caso del profeta Elías encuentran la doble dimensión de nuestra existencia, la contemplación y el celo apostólico. Vive Dios en cuya presencia estoy, el lema que se repite en el ciclo de Elías, y ardo en celo por la causa del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, esta segunda incluso está en nuestro escudo, celo celatus sum pro domino Deo exercitum. La doble dimensión, que no siempre es fácil armonizar. Tenemos un ejemplo absolutamente singular, el beato Francisco Palau Iker, un hombre totalmente entregado a la oración, que hoy nos sorprende, capaz de retirarse a una cueva en Aitona o en medio del mar en Ibiza y quedarse un mes aislado, y capaz de fundar escuela nocturna de la virtud, de escribir artículos, de predicar misiones, pero él tenía un problema muy serio. Cuando estaba en la oración, estaba siempre pensando en que debería anunciar la buena noticia y no quedarse allí descansando. Cuando estaba trabajando apostólicamente, pensaba yo debería estar orando en lugar de estar tan disipado. Hasta que tiene una experiencia profundamente mística en Ciudadela, estaba dando con el Santísimo la bendición después de una misión popular y comprendió, dice, pero si esto es la Iglesia. La Iglesia es Cristo aquí presente, que es nuestra cabeza, y su cuerpo, que somos nosotros. Por lo tanto, yo no puedo separarlo. Cuando estoy con Cristo a solas, estoy con la Iglesia. Cuando estoy con los fieles, estoy con Cristo. El objeto de mis amores es la Iglesia. Yo me he consagrado al servicio de la Iglesia y en ella se une mi amor a Dios, mi amor al prójimo. Porque este es el misterio de la Iglesia, Dios y los prójimos. Él lo expresa en sus famosos credos eclesiales y especialmente en su obra más significativa, Mis relaciones con la Iglesia. Pero es de verdad el proceso que ha tenido que hacer cada carmelita a lo largo de los siglos.
Nos encontramos ya este problema en la flecha de fuego y en los autores medievales, con algunos que su tendencia es más contemplativa y entonces piensan que tenemos que limitar el apostolado, o que su tendencia es más apostólica y entonces echan de menos la contemplación. Cada carmelita tiene que hacer la síntesis personal, pero esta síntesis es obligatoria. Tiene que llegar un momento en que nuestro trabajo apostólico está bañado de oración y nuestra oración es verdaderamente apostólica. Recuerden que hay un himno de la liturgia de las horas que dice: no vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y dice siempre: nosotros, incluso si dice yo, no he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Esta es la síntesis que cada carmelita está llamado a realizar en su vida, donde la dimensión contemplativa, donde las tesis, la honestidad, donde el amor a la Iglesia tienen que ir construyendo nuestra personalidad hasta las últimas consecuencias. Pero regresemos a esta dimensión mariana. Llegan estos carmelitas que intentan hacer su síntesis personal lo mejor que pueden, pero el cambio es brutal. Vienen del Monte Carmelo a Europa, donde la sociedad feudal tiene unas características muy distintas de las que tienen allí. Tienen que adaptar todo. La manera de comer y de alimentarse, los horarios, el lugar donde vivir. En el Wadi Ain Siaj es muy fácil sobrevivir. Por un lado, está el mar con abundancia de peces, pero por otro lado, los que lo hayan visitado habrán visto que por allí está lleno de unos conejos de medio metro de largo, que tienen un nombre específico, no son conejos, pero bueno, que son facilísimos de cazar, que además se dejan cazar. Y está lleno de aves de todo tipo, que son fáciles de cazar, y sus huevos. Y sabemos que para aquellos carmelitas primitivos eso de abstenerse de carne era sencillo, porque ni los conejos eran carne, ni las aves eran carne. Ni aquellas serpientes enormes que hay, que también se comen y están buenísimas, yo las he probado, tampoco esas eran carne. O sea que carne era la carne roja, pero llegan a Europa y no tienen esa realidad, y entonces tienen que empezar con las mitigaciones famosas y bueno, pues tienen que empezar a adaptarse a una realidad nueva. Y no fue sencillo. Recordemos que además el Concilio IV de Letrán había prohibido la creación de nuevas órdenes religiosas y mandó a las que ya existían que aceptaran una de las reglas ya aprobadas. Este es el motivo por el que los dominicos, por ejemplo, aceptan la de San Agustín, porque tienen que aceptar una regla ya aprobada. Y llegan estos carmelitas desconocidos de todos con la historia de que a ellos les había aprobado el patriarca de Jerusalén, pero este patriarca ya está muerto. Y que ellos no son una orden nueva, que al fin y al cabo vienen del Oriente donde ya vivían. Bueno, pues las dificultades se multiplican y después vienen con sus tradiciones, con su pretensión de que son hermanos de la Virgen María y seguidores del profeta Elías. Entonces, recuerden que en Inglaterra surgen estas primeras discusiones públicas, que después vuelven estas discusiones públicas a París y a Bolonia también. ¿Aceptamos o no aceptamos estas historias de los carmelitas? ¿Aceptamos que puedan establecerse en medio de nosotros o no? Había quienes los acogían con gusto, incluso los papas publicaron varias bulas invitando a aceptarlos, a acogerlos, a respetarlos, pero en la práctica esto no se cumplía. Es aquí donde se sitúa la tradición de San Simón Stock, cuya fiesta hoy celebramos, y del escapulario. Y nosotros, estas tradiciones medievales, somos conscientes de que tienen un significado, que no las podemos despachar así simplemente como leyendas antiguas. Que vamos a ver que en la construcción de la identidad nacional, los caballeros de la tabla redonda y las leyendas de los ciclos de Arturo han sido esenciales para la Gran Bretaña.
y que las tradiciones del cantar del Mio Cid y todas lo relacionado con ello ha sido esencial en la construcción de la identidad hispana, y que las tradiciones de otros personajes similares, por ejemplo los Nibelungos, han sido esenciales en otros países europeos. Entonces, todas esas tradiciones antiguas tienen un significado que hay que aprender a profundizar. Hasta hace 4 días todo el mundo tenía claro lo que era el escapulario. Bueno, yo ahí les cito un texto que imagino que, como el padre Millán publicó el prólogo del Lego del Carmen, después nos hablará, que nos va a hablar de la literatura. En la obra, en mi folleto, yo se los cito un poquito. Entonces, este hombre, que era un espadachín, el que con el tiempo fue San Franco de Siena, está a punto de matar a uno y le dice: por la Virgen del Carmen, perdóname la vida. Y el texto fantástico dice: hombre, tengo el corazón endurecido, estoy perdido, estoy alejado de Dios, pero si me invoca la Virgen del Carmen y su escapulario, no puedo ser tan duro como para ignorarlo. Y entonces le perdona la vida, y es el inicio de su conversión. Y llega un momento en que lo que va es al convento a pedir precisamente este hábito. Y ahí les recojo. Este texto, además, fue denunciado a la Inquisición, porque decía el denunciante: aquí parece que ignora que las obras son necesarias para salvarse y se fía solamente del escapulario de la Virgen. ¿Pero qué es eso? Y menos mal que en principio la Inquisición de Logroño lo condena, pero piden a la de Madrid a ver qué hacen, y estos son un poco más sensatos y dicen: hombre, entended el texto un poquito de una manera amplia en su contexto. Cuando está hablando del hábito de la Virgen, está hablando de la vida de los que se consagran a la Virgen. No está despreciando la vida, no está despreciando la práctica de las virtudes. Está diciendo que la vida del Carmelo va acompañado de una existencia concreta. Pues esta es la interpretación del Carmelo a lo largo de los siglos. El escapulario ciertamente es signo de protección de la Virgen María, pero es también signo de consagración a la Virgen María, por lo tanto, de querer caminar tras sus huellas y de querer revestirnos de ella, de sus actitudes vitales y de sus virtudes. Entonces, brevísimamente me detengo aquí. La tradición nos habla de la composición del Flos Carmeli. Y nos damos cuenta que es un poema oriental. A un latino no se le ocurre llamar a la Virgen Flor del Carmelo, Viña Florida. Estos son una terminología muy bíblica y muy oriental, porque el Carmelo no deja de ser una flor oriental trasplantada a Occidente. Y en Occidente ha crecido y ha extendido, pero provenimos del Oriente y siempre tenemos que mirar a nuestros orígenes. Al Carmelo, al jardín de Dios, y al jardín de Dios, que es el origen y es el destino, las dos cosas. En la Escritura está claro que Dios al principio planta un jardín, pero que al final también a esta iglesia que descenderá revestida de la gloria del Carmelo, se le manifestará la salvación de Dios. Entonces, cuando la Virgen dice: ¿habéis elegido que yo sea vuestra protectora? Pues lo voy a hacer. Claro que sí. La gente normal tenía normalmente una túnica con la que vestirse y se protegían con el escapulario, con lo que cae sobre las escápulas. Si os fijáis, todas las órdenes antiguas llevamos escapulario, no solo los carmelitas, que en realidad era como si fuera un gran delantal, protege por delante y por detrás. Y en la sociedad medieval, pues todos llevaban también su escapulario de una manera o de otra, fácilmente identificable, a veces con el escudo de la persona a la que pertenecía o de la esposa, o de una manera concreta para identificar a los siervos de este señor feudal. Y cuando los carmelitas están en este trance de desaparecer en Europa, le dicen: buscad un protector como todos los demás. Y hasta el Papa de Roma estuvo durante siglos bajo la protección de algunas familias, hasta que se hicieron del todo con el poder papal, pero esa es otra historia. Y estos dicen: no, nosotros, nuestra protectora, nuestra madre es la Virgen del Carmen. Entonces, además de las representaciones tradicionales que conocemos todos, está desde antiguo la de la protección de la Virgen del Carmen, con el manto extendido y debajo frailes y monjas y seglares, como el dibujito que os he preparado yo en el folleto también. Pues, de hecho, la fiesta de la Virgen del Carmen
cuando surge como tal, empieza en Inglaterra y viene después al continente, se llama de la protección de la Virgen sobre la Orden del Carmen. Entonces se sienten protegidos por esta madre, después todo el tema del escapulario va creciendo en intensidad, la bula sabatina, y bueno, pues un poquito de literatura sobre el escapulario nos hablarán en la siguiente charla, por lo que yo no me profundizo en este argumento, pero yo quiero solamente decir una cosa. Cuando hablamos de estos argumentos, no estamos solamente haciendo arqueología. Si decía San Juan Pablo II que no solo tenemos una historia que recordar, sino un futuro que construir, nosotros lo que queremos es profundizar en nuestros orígenes para clarificar nuestra identidad. Y si tenemos nuestra identidad clara, podremos ofrecer un servicio cualificado a la Iglesia. Y si se pierde el tema de la identidad, pues somos como la sal que ha perdido sabor y entonces solo sirve para tirarla y que la pisen la gente. Bueno. Gracias por vuestra atención. Para profundizar tenéis ahí el folleto, ahí lo leéis después con tranquilidad en casa. Y ahora ya sí podemos disfrutar del profesor serio. Lo mío es solamente hacer de telonero. Ahora viene el de verdad. Presentar a un hermano carmelita, madrileño, y que, bueno, pues desde su tierna infancia ya vivió en el Carmelo, porque fue alumno de aquí, de nuestro colegio de Santa María del Carmen, luego del colegio San José de Begoña, donde ahora reside, luego estudió la filosofía, la teología aquí en Madrid, en Sevilla, en Dublín, en Roma. Bueno, pues ya en la gregoriana fue donde obtuvo el título. Bueno, pues yo creo que el Señor ha dado unos grandes dones al Padre Fernando, dones de sabiduría y de saber comunicar esa inteligencia que el Señor ha compartido y le ha entregado. Ha sido profesor durante muchos años, ¿no? Yo he tenido la suerte de que justo antes de nombrarme prior general, pues en ese último año a mí me dio clase. Y entre los corrillos de los estudiantes, pues en comillas, decíamos, bueno, ¿cuál es nuestro profesor preferido, el que mejor nos da las clases? Uno podía pensar, pues algún jesuita. Bueno, pues la mayoría decíamos que el Padre Fernando, ¿no? Porque tiene esa gran facilidad de comunicación, de hacer fácil lo difícil, y bueno, pues en esa pasión que para él es la teología, los estudios, pues viene hoy también a compartirnos parte de su historia. Su historia como carmelita y además con ese hobby que él tiene, que es el de la literatura, ¿no? Pues compaginar la literatura con la entrega del escapulario del Carmen, lo que eso significa. Bueno, pues yo creo que no le quito más tiempo porque aquí hemos venido a escuchar esa época. Gracias, Fernando, por estar aquí. Cuando le pedimos, enseguida dijo que sí, que él venía. Bueno, pues nos ha abierto un poco la boca el padre Eduardo y ahora nos continúa. Hemos tenido dos ponentes de campanilla. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando ahora con el padre Fernando. Muchas gracias, David. Bueno, pues voy a empezar con el esquema me voy a levantar porque me ha dado una envidia enorme del padre Eduardo, con qué soltura, con qué hilando los temas sin mirar un papel. Entonces, bueno, voy a empezar de pie, pero luego me tengo que sentar porque vamos a ver varios textos, que es de lo que se trata en la literatura, ¿verdad? Entonces, el esquema de esta charla podría ser 2 chascarrillos para empezar, 3 notas y 8 textos. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, los 2 chascarrillos son los siguientes. El primero es que el padre David, que ha sido provincial hasta hace unos días, pues es obediente y no ha leído ahí historias y del currículum y todas estas cosas. Yo siempre cuando en algún sitio, pues ahora como está todo en internet, llegas a un sitio y te sueltan allí tu vida y tal. Y siempre me viene a la mente un autor de la literatura antijesuítica de principios del siglo XX, que era un anticlerical tremendo, que se llamaba Miguel Mir.
Y entonces cuando se hablaba de los religiosos y tal, ahora vais a ver por qué me acuerdo, él tituló su libro De su ciencia y santidad, la mitad de la mitad. Pues yo cuando leo mi currículum me viene a la mente el título de esta obra, ¿verdad? De su ciencia y santidad, la mitad de la mitad. Bueno, el segundo chascarrillo es que este tema del escapulario, ¿por qué me metí yo en esto? Vamos, que no es ni mi tema, ni mi campo de estudio, ni mucho menos. Fue porque en el año 2001, como sabéis, se celebró el 750 aniversario de la entrega del escapulario. Y el día 12 de septiembre, fijaos la fecha, 12 de septiembre de 2001, iba a ser la Eucaristía con el Papa, que era Juan Pablo II, y bueno, pues iba a hacer mención del escapulario, estaba allí Camilo Machise, estaban, en fin, una serie de autoridades y demás. Pero el día anterior fue el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, y antes de empezar la celebración, pues ya nos dijeron que nada de escapulario, nada de aplausos, nada de cantos. Estaba toda la prensa mundial allí pendiente de lo que iba a decir el Papa y demás. Y bueno, pues quedó una celebración un poquito deslucida. Las circunstancias mandan, lógicamente. Y con motivo de aquel aniversario, pues los dos generales de la antigua observancia y del Carmelo Descalzo, pues mandaron una carta muy bonita que se llamaba Con María, la Madre de Jesús, donde hablan del sentido del escapulario y demás, y nos invitaban pues a releer esta tradición, ¿verdad? Porque es una actitud muy bonita, releer. Estas tradiciones pues pueden o bien arrinconarse o bien mantenerse sin tocarlas, y las dos posturas son peligrosas. Es decir, uno llega a un sitio y dice, bueno, esto del escapulario, esto es una cosa de nuestras abuelas, esto ya hoy no le dice nada a la gente del Vaticano II, que no sé qué tal, y la quitas del medio. Y luego, ¿qué pasa? Pues a llorar, ¿verdad? Ay, que no viene nadie, pero hombre, si tenías ahí un grupo estupendo y una hermandad, una cofradía, lo que sea, ¿verdad? Entonces, pues lo quitamos y luego a lloriquear, que no tenemos gente, que no sé qué, pues muy mal, ¿eh? La otra postura, ¿lo mantenemos exactamente igual, sin tocarlo, como una reliquia del pasado? Pues claro, eso va cogiendo polvo, va cogiendo... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es aprovechar esta riqueza maravillosa de la que nos habla el Padre Eduardo y utilizarla como plataforma pastoral, plataforma de evangelización, releerla. Esto es lo que nos pedían los generales, ¿verdad? Releer nuestra tradición. Con valentía, con coraje, con sentido común, con entusiasmo, con pasión por lo nuestro, pues releer esta tradición. A mí en este sentido me parece un ejemplo maravilloso Monseñor Romero. Monseñor Romero, que no era precisamente un hombre sensiblero, sino un profeta, ¿verdad? Y un gran luchador por la justicia, por los pobres y tal, pues tiene una homilía preciosa el 16 de julio de 1978 en Santa Tecla, al lado de San Salvador, ¿verdad? Y entonces en esa homilía él pregunta, bueno, ¿qué le diría la Virgen del Carmen a un Simón Stock de 1978? ¿Qué le diría? Allí se oyen ruidos, porque él grababa las homilías, no se oye por allí ruidos por detrás, y pues le diría lo mismo que le dijo entonces a San Simón Stock. Este es un signo de salvación. Pero hoy entendemos la salvación de una forma pues distinta, una forma más comunitaria, ya no es la salvación individual, que me salve yo, ¿verdad? Sino que es social, es comunitaria, es eclesial, ya no es solamente la salvación post-mortem, ¿verdad?, después de la muerte, sino que esa salvación empieza ya aquí, pues luchando porque la gente pues tenga una vida digna. ¿Veis? Hace una relectura social muy bonita del escapulario. Yo cuando lo leí, y luego está el escapulario, él murió, sabéis que murió a los pies de la Virgen del Carmen, en el Hospitalito, allí en las afueras de San Salvador. Hay unas hermanas carmelitas descalzas, y él decía misa allí, él vivía allí, y le pegaron el tiro y cayó prácticamente a los pies de la Virgen del Carmen, y su escapulario, lleno de sangre, se conserva en la UCA, en la Universidad Centroamericana, como una reliquia, ¿no? Entonces yo dije, este es un pastor, ¿verdad? No desprecia esta tradición, sino que la asume y la proyecta, en fin, por ahí iría un poquito la cosa. En la línea, pues que ha seguido también el Papa Francisco. Sabéis que el Papa Francisco
que ahora que no nos oye nadie no era precisamente muy diplomático, ¿verdad? Sino que decía las cosas así como... Y ahí estaba parte de su encanto, ¿verdad? Que era una persona muy directa. Pues él dijo, la religiosidad popular, la piedad popular, hay que purificarla, hay que corregirla, hay que educarla, hay que evangelizarla. Una frase fuerte, ¿eh? Hay que evangelizarla. Uno dice, hombre, que yo no estoy evangelizado o qué. Bueno, pero también nos tenemos que dejar evangelizar por la religiosidad popular. Fijaos qué bonito, ¿verdad? O sea, hay que evangelizarla, hay que corregirla. Pero a veces la religiosidad popular nos evangeliza a nosotros. La gente que no ha leído a Ranner, ni ha leído a Santo Tomás, ni sabe de teología, pues te da una lección maravillosa de confianza, de fe, de pensar en que hay un Dios bueno, que la vida tiene un sentido, ¿eh? Entonces, no sé si es que yo con los años me estoy volviendo sentimental, pero a mí me emociona, hay muchas cosas de la religiosidad popular, ¿verdad? Porque dice uno, caramba, qué hermosura hay detrás de esto, ¿no? Muchas cosas que corregir, pero como en todo en la vida, ¿no? Entonces veis esa actitud respecto a estas tradiciones como es la del escapulario. Además, en este caso, pues yo pensé, bueno, ¿cómo podría yo aportar algo a esto del escapulario? Y se me ocurrió, porque yo hago una ficha desde el año 85, hago una ficha de todos los libros que leo, las hago todavía en cartón, las tengo todavía. Oye, tengo un montón de notas aquí del escapulario, pues venga, voy a escribir un artículo sobre el escapulario y la literatura. El padre Secundino, que debe estar por ahí, pues acordará que en la universidad, en comillas, nos tomaban un poco el pelo, yo entonces tenía pelo, y nos decían, pero bueno, de eso del escapulario, una cosa tan chica, se puede escribir un artículo tan largo, pero bueno, ¿qué dices ahí del escapulario y tal? Y entonces, bueno, nos tomaban un poquito el pelo y pasó que a mí en el 2007 me voy a Roma, un año y medio después el padre Emilio Martínez le hacen provincial de los Carmelitas Descalzos y un año y medio después el padre Secundino se jubila. Y entonces algún compañero con mucha guasa me mandó una carta a Roma y dijo, nunca más me reiré del escapulario del Carmen. La Virgen del Carmen se ha llevado a los 3 carmelitas que había aquí, a los 3 se los ha llevado. Nunca más bromearé sobre el escapulario. Bueno, pues eso es una anécdota más. En fin, voy a pasar ya a los textos para que no me riñe aquí mi antiguo padre provincial y para ser puntual, ¿eh? Cambio de micrófono. Bueno, pues tened en cuenta, ¿se oye bien por allí detrás? Tened en cuenta que la literatura tiene su importancia incluso pastoral, espiritual y teológica. Es decir, citar aquí una serie de textos no es un entretenimiento, el pasar el rato, sino que la literatura es testigo de una época, testigo de una sensibilidad, testigo de unos valores, testigo de unos riesgos, de unos peligros, como vamos a ver a continuación, y entonces nos hace pensar, ¿verdad? La literatura pues nos hace replantearnos las cosas y bueno, pues en ese sentido tiene una importancia más allá de lo literario, también incluso teológica, parece mucho decir, pero yo creo que sí, nos hace cuestionarnos ciertas cosas. Bueno, pues en este sentido yo he elegido 4 textos que son más bien críticos, los pongo primero para que luego nos quedemos con el buen sabor de boca de lo positivo, y 4 textos que son muy hermosos sobre el escapulario. El primer texto, que ya lo ha mencionado el padre Eduardo y lo tenéis en el folleto, es el de Agustín Moreto. Agustín Moreto, que fue un comediógrafo del siglo XVIII, de los autores un poquito secundarios, no es Lope de Vega, no es Calderón de la Barca, ¿verdad? Pero bueno, tiene varias obras bastante conocidas, pues escribe esta obra sobre San Franco de Siena, ¿verdad? El texto en concreto que dio este problema con la Inquisición es el siguiente. Franco de Siena, que había sido un jugador, un hombre vicioso, pues en una partida de cartas se jugó los ojos, o sea, la vista, tentar a Dios, ¿verdad? Perdió la partida de cartas y se quedó ciego. Y entonces pues empieza su vida de converso, empieza una peregrinación que le lleva a Santiago y en un momento dado va acompañado de otro personaje y ven a lo lejos un convento carmelita.
Tened en cuenta que son obras literarias, con mucha imaginación y demás. Entonces ven un convento carmelita y dice él, llaman a la puerta, no le abren, vuelve a llamar en una noche de invierno. ¿Quién vive? Y él responde, no soy sino un pecador que humilde a esas plantas yace. De voz del cielo guiado, a pediros vengo, padres, que me deis para morir en la religión del Carmen el sagrado escapulario que ha sido norte brillante, por donde saqué del golfo de mis delitos la nave. Y hoy os le pido, porque sepan todos los mortales, que este santo hábito solo a salvarnos es bastante. Nos pide el escapulario y este santo hábito basta para salvarnos. Entonces esto lo leyó un capuchino y lo denunció a la Inquisición. Primero estuvo en el Tribunal de Logroño y el Tribunal de Logroño decretó que era errónea y que había que destruir los libros y demás, pero recurrieron al Tribunal de Madrid y el Tribunal de Madrid, como nos ha contado Eduardo, ¿verdad?, pues dio una sentencia que a mí me parece ejemplar, ¿eh? La voy a leer, es muy cortita, la tenéis en el folletito que os ha pasado el padre Eduardo. Dijeron los censores conformes que la proposición delatada no tiene calidad de oficio, o sea, no es motivo de denuncia, porque este es un modo común de hablar y por escapulario se entiende aquella religión con sus votos, obras buenas, observancias y todo lo demás que tiene aprobado la Iglesia en aquel estado, de lo cual se puede e incluso se debe decir que es bastante para salvarse, pero no por eso ha entendido nadie que excluya la gracia y las obras santas. Y lo firmaron, ¿verdad? Entonces ves que la sentencia de la Inquisición pues es ejemplar. Claro, que alguien diga el escapulario sirve para salvarse, pues entonces es un amuleto, es una cosa mágica, pero se entiende por llevar este escapulario todo lo que supone la fe, las buenas obras, los sacramentos, etcétera, etcétera. Bueno, este es el primer texto negativo. Segundo texto negativo, pues está tomado de un viajero romántico. ¿Sabéis estos viajeros que venían en el siglo XIX a España? Les gustaba mucho ir a Andalucía. Si no les asaltaban unos bandoleros, pues se sentían defraudados porque ellos esperaban que les asaltaran bandoleros y demás, ¿no? Y bueno, pues muchas veces eran autores un poquito críticos, generalmente protestantes. Y a mí me gusta mucho leer historias de estas porque son curiosísimas, lo que van viendo en una ciudad, en un pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este personaje se llama Richard Ford, hay otros también muy famosos, pero este se llama Richard Ford y escribe un librito que lo tenéis en Alianza Editorial, se llama Cosas de España, Él le llama mucho la atención y dice lo siguiente. Está hablando de cómo en Andalucía pues hay una gran devoción mariana y siempre hablan de la protección de la Virgen, etcétera, etcétera, y dice así. A propósito de esta creencia en la protección espiritual y sobrenatural, diremos que casi todo el mundo usa con gran fe alguna reliquia, un rosario, un escapulario del Carmen o una medalla de la Virgen. Esta confianza en la Virgen no es solo española. Los bandidos italianos llevan siempre un pequeño corazón de plata de la Madonna. Y esta extraña mezcla de ferocidad y superstición es uno de los rasgos más terribles del carácter mediterráneo. Caramba, ¿eh? El texto es fuertecillo, ¿verdad? Pues a los bandoleros, y esto en Italia también, entonces mezclan ferocidad con superstición, ¿eh? ¿Sabéis? El escapulario se convierte aquí pues en un signo supersticioso. Una devoción de bandoleros, que esto es verdad, ¿eh? Que era una devoción de bandoleros. ¿Os acordáis? Bueno, como aquí casi todos somos ya de la quinta del suspiro, ¿verdad? ¿Os acordáis de Curro Jiménez, aquella serie, verdad? Pues el guionista de Curro Jiménez debía ser muy bueno, porque en muchos capítulos Curro Jiménez sale con su escapulario del Carmen. O sea, quiere decir que el guionista sabía que era una devoción de bandoleros. Hay otros textos iguales, ¿eh? Pero veis, para el viajero romántico, anglosajón, protestante,
pues una mezcla de superstición, en fin, hay una crítica ahí bastante fuerte. En este mismo sentido hay otro autor, y este es curiosísimo, que se llamaba José María Blanco White. Realmente Blanco White no se llamaba Blanco White, sino que se llamaba Blanco Crespo. Fue sacerdote en Sevilla, pero decía que el ambiente sevillano le asfixiaba y se fue a Cádiz, ¿verdad? Dice, a mí este ambiente, entonces se sentía asfixiado, ¿no? Y se fue a Cádiz y allí contactó con ingleses de Gibraltar y coqueteó con el protestantismo, con el anglicanismo, se fue a Inglaterra, se hizo anglicano, luego de anglicano pasó a un grupo más radical. Bueno, una vida muy curiosa este Blanco White, y desde Inglaterra escribe una obrita que se llama Cartas inglesas, una obra donde describe cosas de España. Bueno, pues una de las cosas que describe es la corrida de toros. Y él se muestra muy crítico, ¿verdad? Una cosa bárbara, un espectáculo tal, no sé qué. Pero luego empieza a contar la corrida y a mí por lo menos me da la sensación que está bárbara, pero la describe y entonces sale el picador y luego salen los banderilleros y hacen esto y describe las distintas suertes. En fin, pues lo critica, pero luego parece que entendía bastante, ¿eh? Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Pues porque fíjense qué texto tiene. Dice así: el riesgo de los que intervienen en una corrida de toros es muy grande y solo su destreza hace que no sea más serio. Los que más exponen su vida son los matadores y pocos son los que se han retirado a tiempo para evitar un trágico fin. Los toreros proceden de las clases más humildes de la población y, como muchos de sus iguales, unen en su conducta superstición y libertinaje. De las clases populares y se dedican a la superstición y al libertinaje. Ninguno de ellos se atreverá a pisar la arena de la plaza sin llevar un escapulario, que consiste en dos pequeños cuadraditos de tela, sostenidos por medios de cintas sobre el pecho y la espalda, y colocados entre la camisa y el chaleco. En el trozo que cuelga delante del pecho hay un dibujo de la Virgen María, generalmente la Virgen del Carmen, que es la patrona de pícaros y vagabundos en España. Pero sigue, a ver. Los frailes carmelitas son los que venden y bendicen estos escapularios. La frase, como suena, ¿verdad? Venden y bendicen. O sea, que menudo negocio tienen con esto, ¿verdad? Los venden y los bendicen. Nuestro gran matador Pepeillo, además del amuleto común, toma, por si quedaba algo, ¿verdad? Además del amuleto común, confiaba en la salvación del patrocinio de San José, cuya capilla está cerca del coso sevillano. Bueno, pues aquí tienen otra crítica, ¿verdad? Devoción de toreros, mezclan pues la superstición, el libertinaje, es un amuleto, él lo llama abiertamente, amuleto. Bueno, pues una crítica también bastante fuerte. Y por último, entre los textos negativos, pues voy a destacar uno que habla de otro peligro diferente, que es el peligro de sincretismo. Saben que siempre que se habla de el escapulario, de las devociones, sobre todo en América Latina por la gran riqueza, la gran exuberancia que tiene Hispanoamérica, ¿verdad? Pues siempre los obispos y tal hablan de este peligro, de sincretismo, peligro que está muy presente hoy en la sociedad. En mi antiguo barrio, de mi barrio de toda la vida, pues aquí en el barrio de la Concepción, hay una tienda que el escaparate es pues la Virgen, San Antonio, Buda, el dios elefante, incienso y una bola de cristal y todo allí mezclado, ¿verdad? Y o sea que este sincretismo pues todavía está un poquito por ahí rodando, ¿verdad? ¿Qué ejemplo voy a poner de este sincretismo? Pues de un autor que Luis conocerá muy bien, que es Arturo Uslar Pietri, ¿verdad? Gran escritor venezolano, fue presidente además de la República, ¿verdad? Un hombre con una cultura enorme, ¿no? Y Uslar Pietri cuenta la historia, es crítica, pero es bonita. Yo es que en todos estos textos salvaría algo, ¿verdad? Pero es muy bonita, fijaos. Habla de un mendigo que se llama José Gavino. Este mendigo va por los pueblos y los niños le apedrean
y le grita: José Gavino, ladrón de camino, José Gavino, ladrón de camino. Bueno, es un hombre, una vida deshecha y demás, ¿no? Y una noche, pues se sienta a dormir allí a la vera de un camino y se siente mal, y siente que se está muriendo, tiene una fiebre y tal. Y entonces saca el atadillo, la mochililla que lleva, y empieza a tocar. Esto nos pasa a veces, ¿verdad? Que está uno con prisa y mete la mano: ay, que llevo aquí a las llaves y no sé qué y esto. Y empieza a sacar cosas del atadillo y dice así: sacó el atadillo que llevaba en el extremo y estuvo hurgando un rato. Está medio inconsciente y con los dedos está tocando ahí. Aquello frío y redondo era una medalla de la Virgen del Carmen. Hizo el gesto de santiguarse. Aquello duro, liso y puntiagudo era un colmillo de caimán, muy bueno contra la guiña y contra la mala sombra. Allí estaban también los dados, habían sido de un francés callenero que los sabía componer muy bien. Y aquel pequeño disco grueso era una piedra de zamuro, no había mejor talismán que ese. Se lo había dado la bruja de Cerro Quemado. Aquí había unas hojas secas de borraja, aquel era un trabajo en rama. Ah, la baraja, se le había perdido la sota de bastos, la navajita, el espejito. Este hombre escribe como Los Ángeles, porque va tocando, pues la baraja, uy, le falta la sota de bastos, ¿qué tal? El espejito, la navajita, todo lo que lleva en la bolsa, ¿no? Y entonces piensa José Gavino: se va a morir de mengua, José Gavino, se va a morir. Lo van a encontrar tieso como un perro en la bagacera. Así no se muere un hombre, con tanto frío, solo, con tanta tembladera. Virgen del Carmen, no me desampares. Está agarrando la medalla, el escapulario, ¿verdad? Y entonces dice: pues me voy a morir aquí como un perro, temblando. Hombre, un hombre no muere así, ¿verdad? Y se agarra ahí a la medalla escapulario, Virgen del Carmen, no me desampares. Pues lo cito entre los textos críticos porque, hombre, muestra un poquito el sincretismo, ¿verdad? Está el escapulario, el diente de caimán, el otro, esto que es muy bueno contra la mala sombra. Bueno, pues aquí hay un peligro de sincretismo, pero el hombre pues se encomienda a la Virgen del Carmen. Bueno, he citado algunos, hay muchísimos. Esto lo publiqué yo en la revista de espiritualidad de los carmelitas descalzos, ¿verdad?, de aquí de Madrid, y luego ha ido creciendo, porque mucha gente, pues, recuerdo que Teófanes Ejido, al que recordamos con cariño, ¿verdad?, pues me mandaba de vez en cuando algún texto: oye, Fernando, como te gusta a ti lo del escapulario, mira esto que... y me mandaba textos por ahí curiosos, y yo espero que esto llegue a convertirse un día en un libro, porque hay montones de textos. Lo que os voy a leer hoy, pues es un 15%. Hay textos de autores de lo más variado y de lo más diverso. Bueno, vamos a pasar a los textos bonitos, para que nos vayamos a la Eucaristía con el espíritu elevado y como Dios manda, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a citar aquí 4 autores. El primero es José María de Pereda, escritor montañés de Cantabria, conoce muy bien el mundo del mar, de los pescadores, etcétera, etcétera. Nació en 1833, os digo la fecha para ubicarnos, ¿verdad? O sea, un autor típico del siglo XIX. En varias de sus novelas tiene referencias a la Virgen del Carmen. Yo voy a leer así 2 o 3 las más significativas. En Sotileza, una de sus obras más importantes, pues él recuerda, un personaje recuerda cómo de niño llegaban las barcas al puerto, al mundo marítimo, ¿verdad?, el mundo de los marineros, de los pescadores, y entonces era peligroso, porque el Cantábrico es un mar que cuando se encabrita es peligroso, ¿verdad? Entonces van llegando las barcas y él recuerda cómo los pescadores van gritando mientras reman: Virgen del mar, adelante, adelante, Virgen del mar, ¿verdad? A la Virgen del Carmen, que era la patrona de los marineros, ¿no? Pero el texto para mí más significativo está tomado de escenas montañesas, una que se llama El fin de una raza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues fijaos, hay un personaje que es el tío Tremontorio. Lo define él como arisco, hercúleo marinero del cabildo de abajo, el tío Tremontorio, un pescador de toda la vida, un hombre recio, ya mayor, de mal carácter. Sale a la mar a pescar con el tuerto, que era un amigo suyo, y les pilla un galernazo, es decir, una tormenta muy fuerte. Y cuando se dan cuenta, pues están los dos en el agua. La tormenta ha tirado la barca y están los dos en el agua.
Y entonces tiene lugar el siguiente diálogo, ya veréis qué curioso. Dulcifico un poquito el texto porque está escrito así en dialecto o con palabras y para facilitarlo pues lo dulcifico un poquito. Dice así: en esto la mar nos fue atracando el uno al otro y ya estábamos más cerca y nos oíamos cuando la suerte le puso un remo delante. Es decir, el otro lo está contando, al tío Tremontorio, pues el agua le trajo un remo, y dice, uy, qué suerte, pues ahí se puede agarrar, ¿no? Agarróse a él y descansó una miaja, pero notaba yo que no se valía más que de un brazo para agarrarse, y no sacaba el otro brazo hacia el remo, ni le movía para ayudarse. Y entonces le dice, ande ya tráquese, le gritaba yo, hasta que llegue a darle una mano, que después ya podrá usted agarrarse a la lancha, agárrese al remo, que es lo que hace ahí con una mano solo, ¿no? Y entonces le dice el tío Tremontorio, ¿qué más quisiera yo que poder andar, retiña? ¿Pero por qué no puede? Porque me jalan mucho los calzones, que parece que tengo toda el agua del mar metida en ellos, y además se me ha saltado el botón de la cintura. Arríelos, puñeta, pues tírelos los pantalones, ¿verdad? Tiña, que no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque esta mañana se me rompió la cinta del escapulario y lo guardé en la faltriquera. ¿Y qué? Le dice el otro. Pues que si arrío los calzones, se va a pique con ellos la Virgen del Carmen. ¿Y qué que se vaya, hombre, si no es nada más que una estampa de ella? Pero esta bendita retiña, y si ella se va al fondo, ¿quién me va a sacar de aquí, animal? Qué texto más bonito, ¿verdad? Pues el hombre dice, no, que no puedo tirar el escapulario, que sí, entonces ¿quién nos va a sacar de aquí en esta situación tan tremenda, verdad? Bueno, pues este es un texto muy bonito. Y otro también de Pereda, ya paso al autor siguiente, pues fijaos, es en un ambiente, una situación muy típica en la España del 19, ir a hacer las Américas, ¿verdad? Las familias pobres, pues de algunas regiones, pues América, ¿verdad? Era como el paraíso, ¿no? El irse para América. Claro, en el siglo XIX y parte del XX, el que se iba a América, pues la familia ya no lo volvía a ver. Era claro, en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces hay una familia, montañeses, dos paisanicos, el padre y la madre ya mayores, que acompañan al hijo al barco. Y la madre, pues como toda madre está preocupada, y hay ese viaje tan largo, ¿y cuánto dura? Pues madre, varias semanas en el mar, pero ¿y eso cómo va a ser? Entonces la madre, ni corta ni perezosa, se va a ver al capitán. Y el hijo estaba un poco avergonzado, dice, ¿a dónde va a esta hora? Y se va a ver al capitán. Y se va, y vuelve. Y se llamaba la tía Nisca, que era el nombre de la señora. Y le dice lo siguiente, fijaos qué bonito. Tía Nisca vuelve más animada a donde está su hijo, a quien refiere, entre bendiciones, la buena acogida que le dispensó el capitán. Ya vuelve tan contenta, pues porque el capitán la ha escuchado y ha sido un hombre muy educado, ¿verdad? Después, abrazándole estrechamente, le recomienda de nuevo mucha devoción al escapulario bendito de la Virgen del Carmen que lleva sobre su pecho, que sea bueno y sumiso, que huya de las malas compañías, que piense siempre en su pobre choza, en su familia y en su patria. En fin, cuanto es de necesidad que recomiende una madre buena a un hijo querido en el instante supremo de una larga o tal vez eterna separación. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Es decir, la madre ha hablado con el capitán, ya se ha quedado más tranquila y ya abraza al hijo y le da las últimas recomendaciones, ¿verdad? Que lleve siempre el escapulario del Carmen, mucha devoción al escapulario bendito, y no solamente llevar el escapulario, sino que sea bueno, que sea sumiso, que evite las malas compañías, todo lo que una madre buena puede recomendar a su hijo en unas circunstancias así. Bueno, el segundo autor de los positivos es Rafael Alberti. Algunos a lo mejor se sorprenden porque no tenía precisamente fama de ser creyente, pero Rafael Alberti es muy conocido este texto. Tiene un triduo, lo llamó él Triduo del Alba, dedicado a la Virgen del Carmen. Un triduo precioso, 3 sonetos muy de Alberti, todo es espuma, todo es sirenas, todo es delfines, ¿verdad? El ambiente acuático y tal, muy típico de él, pero verdaderamente muy bonito. Es curioso porque cuenta él en sus memorias que su madre se emocionó muchísimo porque pensó que su hijo había recuperado la fe. Entonces la madre estaba contentísima con este triduo a la Virgen del Carmen.
Y Dámaso Alonso, el que fuera presidente de la Real Academia, Dámaso Alonso cuenta que hicieron un viaje, él y Alberti, a la abadía de Silos, y allí recitó Alberti este triduo, y el abad de Silos se emocionó tanto que dijo: por la autoridad canónica que yo tengo, concedo 100 días de indulgencia plenaria a todo el que recite este poema piadosamente. Y dice Dámaso Alonso: ¿cuántos días de indulgencia tendré yo, que me lo sé de memoria y que lo he recitado tantas veces, que no me vendrán mal porque soy un gran pecador? Dice Dámaso Alonso, ¿verdad? Que no me vendrán mal los días de indulgencia porque soy un gran pecador. Bueno, pues de este triduo voy a leer solo uno de los 3 sonetos para no alargarnos y ya veréis qué cosa más bonita. Repito, es muy albertiano, ¿eh? A veces, si uno no tiene así mucha flexibilidad para el lenguaje poético, pues a lo mejor alguna expresión le impacta un poquito, pero ya veréis cómo es muy bonito. Dice así: que eres loba de mar y remadora, Virgen del Carmen y patrona mía. Escrito está en la frente de la aurora, cuyo manto es el mar de mi bahía. Que eres mi timonel, que eres la guía de mi oculta sirena cantadora. Escrito está en la frente de la proa de mi navío al sol del mediodía. Que tú me salvarás, oh marinera, Virgen del Carmen, cuando la escollera parta la frente en 2 de mi navío. Loba de espuma azul en los altares, con agua amarga y dulce de los mares, escrito está en el fiero pecho mío. Es que el último verso es una metáfora del escapulario, muy audaz, una metáfora muy audaz, ¿no? Con agua amarga y dulce de los mares, escrito está en el fiero pecho mío, ¿verdad? Ahí está la devoción a la Virgen del Carmen representada en el escapulario. Luego, en otro de los sonetos dice, para que veáis que el escapulario está presente, que toque en mis manos el cuadrado anzuelo, tu escapulario, Virgen del Carmelo, y hazme delfín, Señora, tú que puedes. Sobre mis hombros te llevaré a nado a las más hondas grutas del pescado, donde nunca jamás llegan las redes. Es un poema precioso, ¿verdad? Entonces, veis, lo utiliza estas metáforas, el cuadrado, el anzuelo, pero el escapulario pues está también ahí muy presente. Bueno, el tercer autor, que es otro primer espada también, ¿verdad? Son autores de mucha talla, todos ellos, pues es Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez tiene varias referencias al escapulario, pero hay una que yo considero muy bonita, que se titula Calle de los Marineros. Entonces, una calle de un pueblo de pescadores, las mujeres están cosiendo las redes, todo está volcado hacia el mar, y Juan Ramón Jiménez, con esa sensibilidad tan exquisita y tan delicada que tenía, pues presenta la última hora de la tarde. Está atardeciendo, está anocheciendo, entonces es la hora esa del ocaso, de la preocupación, han vuelto, no han vuelto los pecadores, siempre con el alma en un puño, ¿verdad? El mar. Entonces es esa hora, ¿no? Y dice así, os leo solamente 3 estrofas. Granados en cielo azul, calle de los marineros, qué verdes están tus árboles, qué alegre tienes el cielo. La mujer canta a la puerta, vida de los marineros, el hombre siempre en la mar y el corazón en el viento. Virgen del Carmen, que estén siempre en tus manos los remos, que bajo tus ojos sean dulce el mar y azul el cielo. Viento ilusorio del mar, calle de los marineros. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Está cayendo la tarde, entonces Virgen del Carmen, que tú seas la que lleva los remos. Yo creo que con estos versos se puede rezar, ¿verdad? También, porque uno dice, caramba, pues esto es pues los remos de nuestra vida. ¿Quién no anda un poco despistado en esta vida? Nos creemos ahí seguros y tal, y no sé qué, y luego pues pobres hombres y pobres mujeres deseando que nos quieran, que nos acepten, pues la vida es así, pues en esos momentos, Virgen del Carmen, lleva tú los remos de esta nave, dirige tú los remos de esta nave. Bueno, y el último autor, tenemos tiempo, ¿no? El último autor, oye, que me pasa yo de disciplinado, voy a tener que añadir alguno, pues es Fernán Caballero. A veréis también qué cosa tan bonita. Fernán Caballero, como sabéis,
es un seudónimo, ¿verdad? Era Cecilia Boll de Faber, Cecilia Boll de Faber, escritora andaluza, de origen, la familia era de origen alemán. Yo suelo decir que lo que José María Pereda es para Cantabria, Cecilia Boll de Faber lo es para Andalucía, Fernán Caballero lo es para Andalucía. Entonces tiene una literatura muy costumbrista, a veces un poco moralizante, una literatura que ha estado muy despreciada en algunos periodos, pero que yo creo que la estamos redescubriendo, ¿verdad? Porque es muy bonita, igual que Gabriel Miró y todos estos autores, que bueno, cuando yo estudiaba pues parecían como cursis o ñoños, y hombre, ahora ya pues se les está valorando realmente, ¿no? Yo creo que es una autora realmente maravillosa. Bueno, pues Fernán Caballero tiene una obra en la que cuenta, es una obra rural, un drama rural, parecido a La Malquerida de Benavente o a Bodas de Sangre de Federico García Lorca, ¿verdad? Son dramas rurales, de amores, de odios, de celos, en fin. Bueno, pues tiene ahí una obra muy bonita y en la que ella cuenta cómo un marido que se siente muy celoso de su mujer, ¿verdad? Los celos, la sangre, en fin, todas estas cosas, pues mata al que considera que es su rival. Entonces tiene que huir y abandonarlo todo, y ¿qué es lo que hace? Pues se une a una partida de bandoleros, a una partida muy conocida de bandoleros, de un tal Diego, que era el bandolero más célebre de la época y más tal, ¿no? Entonces él va malherido y el Diego pues dice, bueno, pues que lo lleven a una posada en el campo, lo más lejos posible, para que lo curen. Entonces 2 de sus hombres lo llevan allí, de mala gana, que uno dice, es que nos trata no como bandoleros, sino como el recadero de las monjas, ¿verdad? Como diciendo, esto no es trabajo para un hombre, ¿no? Es llevar aquí al herido a la posada y tal. Tiene ecos bíblicos, si os dais cuenta, la posada, en fin, tiene ecos bíblicos, ¿no? Luego ya pagaré cuando vuelva, entonces nos suena al buen samaritano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces les lleva a la posada. Y los posaderos, marido y la mujer, pues no les queda más remedio que acogerlo, porque claro, lo manda Diego el bandolero, cualquiera dice que no. Pero la mujer está muy enfadada y le dice a su marido, si es que siempre te han engañado, es que claro, no tenías que haberlo aceptado, nos vamos a meter en un lío tremendo, y venga a rezongar y venga a protestar y tal. Bueno, ya al final lo dejan allí, bueno, pues habrá que lavarlo, las heridas, lo desnudan, y cuando desnudan el cuerpo, herido, sangrando, pues ven el escapulario del Carmen, ¿no? Que lleva el escapulario del Carmen. Y aquí la actitud de la mujer cambia completamente, cambia completamente. Fijaos qué texto tan bonito. Prepararon lo mejor que pudieron un lecho en el desván. No tiene señal aparente de golpe ni de herida, dijo Andrés desnudando al enfermo. ¿Lo ves, mujer? No te quejes, si es una enfermedad como otra cualquiera. Mira, mira, Andrés, exclamó Marta, tiene un escapulario de la Virgen del Carmen al cuello. Y como si esta vista o el santo influjo de la sagrada insignia hubiese despertado en ella todos los buenos sentimientos de la humildad cristiana, como si la hermandad en una misma devoción hubiese hecho resonar aquel claro, santo precepto, al prójimo como a ti mismo, al prójimo como a ti mismo, se puso a exclamar, ¿qué razón tenías, Andrés? Es una obra de caridad asistirlo. Pobrecillo, qué joven es y qué desamparado está. Y su pobre madre. Vamos, Andrés, ¿qué haces ahí parado como un poste? Anda, corre, trae vino para refregarle las sienes, mata una gallina, que voy a poner un buen puchero. Y desde entonces Marta fue incansable en la asistencia al infeliz, que se agitaba en su fiebre y hablaba en su delirio de cosas terribles. Una cosa más bonita, ¿verdad? Es decir, lo están desnudando, pero es mujer, que tanto quejarte, que no pasa nada, que cuando ella ve el escapulario, pues fijaos cómo, yo esto lo suelo citar como un ejemplo de cómo una devoción bien orientada, pues apunta hacia el corazón del Evangelio, como si la sagrada insignia despertara en ella al prójimo como a ti mismo, al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pues si el Evangelio si el escapulario hace eso, vamos ya, entonces nos invita a vivir el Evangelio, puro, sin glosa.
pues una cosa verdaderamente maravillosa. Pero no termina ahí la historia, sino que, claro, Diego, el bandolero, pues quiere saber cómo está el herido, y entonces manda a sus hombres a preguntar a los posaderos. Entonces llega allí y les dice, bueno, pues si no queréis tenerlo, dice, pues si os da ruido, plantarlo en la del rey. La del rey es el camino real, o sea, hay que echarlo a la calle, ¿verdad? Si os da mucha guerra tener aquí al enfermo, pues plantarlo en la del rey. Y entonces responde Marta, eso no, infeliz, yo tengo un hijo en América que puede que esté a estas horas como este, abandonado de todos, y que clame como este lo hace por su madre. No, no lo desampararemos, ni la señora cuyo escapulario lleva, ni yo misma. Así termina, ¿verdad? Pues si os da la lata, pues echarlo a la calle, ¿verdad? Dice, no, yo tengo un hijo en América, ¿cómo estará mi hijo ahora, verdad? Y dice, no, no lo desampararemos, ni la señora cuyo escapulario lleva, ni yo mismo. Pues fijaos aquí qué invitación más evangélica y más bonita, ¿verdad? Imitar también nosotros, pues esa cura maternal de la Virgen Santísima, pues por todos los seres humanos. En definitiva, que yo creo que la devoción al escapulario, como todas las devociones, o algunos discuten los técnicos si se debe decir devoción al escapulario o devoción del escapulario, porque no tenemos devoción al escapulario, tenemos devoción a la Virgen del Carmen. Sería más propio decir devoción del escapulario, pero bueno, no vamos a entrar en esas sutilezas, ¿verdad? Pero que esta devoción bien orientada nos tiene que llevar pues al corazón del Evangelio, en definitiva, nos tiene que recordar pues que la Virgen María nos dice, con aquello que San Juan de Ávila decía, el sermoncillo de la Virgen, haced lo que Él os diga. San Juan de Ávila citaba esta frase como dice, vale más que todas las homilías de todos los predicadores, lo que dice la Virgen, haced lo que Él os diga, ¿verdad? Ese es el sermoncillo según San Juan de Ávila. En definitiva, que hemos visto pues una serie de textos más bien críticos, que también es bueno escucharlos, porque claro, si convertimos el escapulario en un amuleto, en una cosa desenfocada, es una cosa buena, que duda cabe, pero bueno, ya no se utilizan cámaras de fotos, ya la gente más joven no sabe ni lo que es, pero antes os acordáis que había que enfocarlo, ¿verdad? Para, si no se veía, pues la cosa buena está ahí, pero la desenfocamos o la acercamos demasiado y claro, pues o la compaginamos con actitudes poco evangélicas, en todos esos riesgos que hemos visto. Entonces, la literatura pues nos ayuda a estar atentos también a esos peligros que los hay en esta devoción y en todas las devociones y en toda la vida cristiana, o sea que esto es propio de toda la vida cristiana. Pero yo creo que sobre todo estos últimos textos que hemos escuchado pues realmente tocan el corazón de un creyente y nos invitan a vivirlos pues con toda generosidad y con toda alegría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Eduardo, a todos los aquí presentes. He querido que dijera dos palabras el otro militar de los carmelitas descalzos, pero me dice que no. Hay que pasar desapercibido. Le damos un aplauso. Se ve que es muy buena persona, ¿no? Sí, sí. Aquí, muy bien. Muchas gracias. Sí, las palabras de Salvador son palabras comunes a todos, estamos en familia y nos une sobre todo pues esto, ¿verdad? La prenda, que por fuera parece tan ordinaria y tan poca cosa, pero por dentro realmente nos llena y nos une y nos hace testigos. Solamente eso, no hace falta dar tantos discursos. Bueno, salgo ya tranquilo. Sí, ya salgo. Bueno, pues nada, esta parte ya la damos por concluida y si Dios quiere ahora a la una, pues celebraremos la Eucaristía y así todos nosotros damos gracias a Dios y sobre todo pues a nuestra Madre que nos ha dejado este signo de su protección, de su maternidad, de su continuo cuidado de cada uno de nosotros para que si somos ovejas perdidas, encontremos
encontremos de nuevo el único corazón que nos habla, que es el de Cristo. Así que hasta dentro de poco en la Eucaristía. Muy bien. Vitis florigera, splendor celi, Virgo poebera, singularis. Mater mitis se virines iam, Carmelitis da privilegiam, stella avaris. Radices germinas flosculum, y cadese medibis evulum, patiaris. Intestinas quecresis milium, serva puras mentes fragilium, tutelaris. Armatura fortis cogniantium, forum velatem de presidium, scapularis. Peri incerta prudens consilium, per adversario isolatium, largiaris. Amen. Ave Maria, Ave Virgen del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz a vosotros. Y con tu espíritu. Estamos de fiesta. Nos hemos reunido la gran familia carmelitana para dar gracias a Dios, para renovar nuestro compromiso, nuestra fe, nuestra esperanza, para renovar también nuestra misión de ser portadores de la buena noticia, anunciadores del Evangelio, testigos del amor de Dios. Y lo hacemos precisamente en esta fiesta y en este día donde hacemos memoria de San Simón Estor. Desde el comienzo de la Eucaristía abrimos el corazón, un corazón agradecido, y lo disponemos para celebrar esta Eucaristía, reconociendo que tenemos nuestras propias miserias, nuestros pecados, pero por encima de ellos está la misericordia de Dios, que es siempre más grande. Imploramos, pues, la misericordia